población tiene discapacidad. Entonces estamos hablando en nuestro país de 3,5 millones de personas que sufren una discapacidad, y sobre estas 3,5 millones de personas estamos hablando de 3,5 millones de familias. Es decir, que hay un alto número de personas con discapacidad que están alejadas de los servicios de educación, de salud y de atenciones adecuadas. Nosotros queremos proponer el cumplimiento de la ley 27050 en lo referido a la cuota laboral. Hay una ley de infracción y sanciones que es la 29.392 que establece multas y sanciones hasta 12 UITs a las instituciones que no la cumplen. Vemos que ya al año de la adopción de esta ley no se ha impuesto ninguna multa, y este presupuesto iría al CONADIS para que se incremente su presupuesto y con el cual podría hacer temas de promoción de derechos humanos. En el tema de rehabilitación, proponemos la creación de un centro de rehabilitación en cada región. En el tema de salud, creemos en un seguro universal efectivo que provea prótesis, que provea instrumentos para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. En lo referido a la educación, creemos que también las profesoras de educación especial tengan una bonificación especial para incentivar más formación de maestras dedicadas a la educación especial. En el tema de tributos, estamos trabajando ya con el grupo que me acompaña, con un equipo legal, que podría implantarse una normativa que exonere del impuesto a la renta a las personas que tienen un inmueble. En el tema de educación vemos con gran pena, porque la educación sabemos que es la base del desarrollo, y una de las propuestas de Kuczynski es la creación de colegios técnicos laborales, donde los alumnos del tercero de secundaria pueden postular a las escuelas y salir con un grado de diplomado, técnico diplomado en temas de educación, agro, industria y minería. Bien, gracias. El señor Wilfredo Guzmán sobre la misma materia. Yo quiero decirle en principio a los ciudadanos del país que sepan en qué condiciones están las personas con discapacidad por la negligencia y la irresponsabilidad de los gobiernos de Alejandro Toledo, del fujimorismo, por supuesto, también del aliado de Toledo, Kuczynski, y del APRA. Hay 4 millones de personas con discapacidad. Eso es una cifra en referencia a un estudio que se ha hecho hace varios años, porque la media internacional es el 10%. De ellos, 2 millones están en edad de trabajar, solo lo hace el 11%. Existe 1.060.000 niños con discapacidad. No olvidemos que en junio serán 10.600.000 niños y jóvenes en el Perú. Es decir, 1.060.000 son los niños con discapacidad de acuerdo a la media internacional. Solo van a la escuela 50.000. Frente a eso hay un panorama adicional. Todos los niños menores de 3 años en un 50% tienen anemia. Los niños de 4, 5 y 6 años tienen 37% anemia. Los niños menores de 5 años hasta un 18% tienen desnutrición crónica. ¿Qué han hecho estos gobiernos de Toledo, de Kuczynski, porque era su aliado, del propio Fujimori? Es conducirnos a una sociedad de discapacitados. Para eso nosotros tenemos propuestas muy concretas. Por ejemplo, desarrollar empleo masivo a través de la autogestión de la pequeña empresa, de la microempresa, con créditos blandos. También en el campo de la educación, una revolución en la educación, que exista real inversión pública, que el dinero de todos los peruanos se afirme a través de políticas y programas que permitan ir a la escuela a todos estos niños a los que he hecho referencia. En el campo de la salud y la rehabilitación, la ley contempla 4 elementos: la promoción, la prevención, la rehabilitación y el tratamiento. Pero en la ley no se considera la rehabilitación como uno de los campos de los centros de salud. Trabajaremos para eso. Y necesitamos pensiones no contributivas también para las personas con discapacidad severa. Gracias. Va a tener todavía otra oportunidad. No le pregunté al señor Bakeli si él era militante de alguno de los partidos fujimoristas. Todavía no nos hemos inscrito en el partido, pero somos seguidores del fujimorismo de toda la vida. Y no ha tenido otra militancia política antes, no, nada. Nunca. Bien, sobre el mismo tema. Sí, 2 minutos. Primero quiero lamentar que el señor Guzmán se haya pasado más de la mitad del tiempo de sus 2 minutos criticando a los otros gobiernos, ¿no? Esto es una política común, lamentablemente, dentro de nuestros políticos. Pero nosotros no queremos gastar nuestro tiempo criticando, sino más bien
proponiendo? Nosotros proponemos el proyecto Transporte para Todos, que, lo decía bien el señor Guzmán, un gran porcentaje de peruanos con discapacidad no van a la escuela y no tienen acceso a todos los beneficios del Estado. Y en gran medida es por el tema de la accesibilidad. Nosotros proponemos un cambio gradual en el transporte público para que se vayan adecuando a las personas con discapacidad. Sabemos que la Embajada de Japón hace más de un año otorgó 80 camionetas a los MAPET adecuadas a las personas con discapacidad. Y nos gustaría saber por qué no están en circulación esas movilidades que tendrían que transportar a las personas con discapacidad. Hablaba el señor Guzmán sobre el empleo en una propuesta muy genérica. Nosotros proponemos concretamente el banco de la persona con discapacidad, para que el empresario, emprendedor con discapacidad pueda acceder a créditos, a intereses realmente, una tasa de interés bajísima, para que puedan acceder a créditos y puedan iniciar y formalizar su empresa. También estamos proponiendo un proyecto con la empresa privada para generar miles de puestos de trabajo para las personas con discapacidad a través de las operadoras de servicio o los famosos call centers, que es una industria que está creciendo vertiginosamente en nuestro país y que está otorgando miles de puestos de trabajo, y creemos que se debe incluir con un buen porcentaje a las personas con discapacidad. Bien, vamos a dar una última ronda de 1 minuto y medio a cada uno de las personas que están interviniendo. El tema es el que ustedes juzguen conveniente, pueden dar su número, pueden decir algo más, responder a cualquier alusión que se haya hecho cruzadamente acá, como corresponde por lo demás a un debate político. La señora Jane Margarita Cosar primero. Bueno, quiero empezar diciéndole una reflexión que dijo Martin Luther King. Los hombres han aprendido a volar como las aves, a nadar como los peces, pero no han aprendido el sencillo arte de vivir en paz como hermanos. Dicho esto, quiero complementar mis propuestas con el tema de una pensión para las personas con discapacidad severa que no pueden trabajar. Considero que si queremos hablar y erradicar la pobreza, tenemos que empezar por este grupo humano. Muchas veces conozco de muchísimos casos que las familias están impedidas de trabajar porque tienen que estar al cuidado de estas personas. Soy madre de una niña con discapacidad, sé de lo que estoy hablando, soy abogada, creo que tengo la experiencia, la capacitación y el deseo de querer trabajar por mis congéneres. Este 10 de abril te pido que tengas un voto consciente, un voto responsable, porque para legislar considero que se necesita el corazón y la cabeza. El corazón para saber qué hacer y la cabeza para saber cómo hacerlo. Marca el mapa con la A y escribe el 34 para congresistas. Muchas gracias. Bien, el señor Wilfredo Guzmán. Creo en la paz, pero la paz tiene que darse sin corrupción. Y la crítica debe darse cuando el Perú diluye 13.000 millones de soles anuales que impiden el desarrollo de los sectores en situación de vulnerabilidad por responsabilidad de los gobiernos que he mencionado. Yo le pediría al señor Bakeli que estudie, que se prepare y no improvise. Le debo manifestar que el Consejo Nacional de la Persona Impedida no se creó pues con Fujimori, se creó en 1985 y debería de leer la ley 24067. Además le digo al señor Bakeli que los call centers no son industrias, son servicios. También le debo decir al señor Bakeli dónde estuvo él cuando el señor Goodman, y dónde estuvieron las voleibolistas, él como comentarista deportivo, cuando el señor Goodman en el 2008 ha desaparecido la unidad del deporte de personas con discapacidad que tiene un presupuesto de $500,000 de soles. Yo he enviado documentos de denuncia al señor Goodman y seguiré presionando para que el deporte vuelva a las personas con discapacidad. Tengo probada trayectoria en desarrollar empresas para personas con discapacidad, no soy un improvisado. Además debo decir que lucharé frontalmente contra la corrupción, seré un implacable fiscalizador de la gestión pública y del cumplimiento de las leyes de las personas con discapacidad. Por eso les pido, marquen la O de Ollanta Humala y escriban el número 15 para el Congreso por un plan de gobierno responsable, diferente, con financiamiento muy concreto para todos los aspectos y las actividades de la vida de los niños, los jóvenes, los adultos mayores.
Gracias.